A dialogar inmediatamente vía Zoom con Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Ante todo, ¿qué me cuenta de la mesa 11? ¿Cuándo empiezan a dialogar con las mujeres en territorio? Buenos días, Juan Javier. Un saludo afectuoso para todos los radioescuchas. Un gusto estar acá y agradezco mucho su invitación. Efectivamente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha anunciado con muchísimo optimismo la instalación de lo que podríamos denominar la Mesa 11, que tratará la temática de prevención de violencia en contra de la mujer. Estamos afinando puntos respecto a la metodología. Esperamos instalar la mesa durante esta semana, pero lo que sí puedo confirmar es que se tratará de una mesa con una gestión itinerante que se va a replicar en las 24 provincias del país. Esto no es menor porque lo que se busca justamente es incorporar y permitir la participación de la mayor cantidad de representatividad de mujeres y de hombres que justamente puedan aportar para mejorar y potenciar las políticas públicas que ya existen y otras que deberán implementarse en el marco de la prevención de violencia en contra de la mujer. Señora viceministra, buenos días. Carlos de Tomaso la saluda. Estamos con la viceministra de Gobernabilidad del gobierno. Una mesa que ha causado una temática que ha causado un poco de preocupación en el sector industrial es esa mesa de control de precios, en el que se está estableciendo aparentemente precios oficiales de algunos de esos productos que son de la industria ecuatoriana y precios que dependen de muchísimos factores. ¿Cuál es la realidad de esa mesa y en qué medida se ha hecho también un consenso o un acercamiento con el sector de la industria y del comercio? Sí, de pronto resaltar y nada más para el encuadre que debe tener la ciudadanía, el encuadre necesario. Se trata de 10 mesas temáticas. Hasta el momento hemos llegado y se pueden reportar 87 acuerdos en el marco de estas mesas. 34 instituciones han participado con autoridades de primer orden, primeras autoridades de cada una de las instituciones. Han transcurrido más de 74 días de trabajo hasta este momento y son cifras importantes que nos dan un poco de contexto. Hasta el momento 5 mesas cerradas, 3 mesas instaladas y 2 por instalarse. En la mesa de control de precios, concretamente sobre su pregunta, tuve la oportunidad de participar. Yo misma estuve el día y suscribí el acta de cierre de la mesa. Fue un proceso muy interesante, un proceso de diálogo, de intercambio de ideas, de alternativas, de una participación técnica por parte del Ejecutivo y también un esfuerzo importante por parte de las organizaciones sociales por llegar a temáticas que a ellos les parecen muy relevantes y que las pusieron sobre la mesa. Resaltar también, porque esto ha generado un poco de suspicacias, en la mesa de banca pública y privada 100% de acuerdos. En el resto de mesas hemos cerrado acuerdos denominados parciales, porque si ustedes revisan las actas hay un acápite en donde constan los acuerdos y hay otro acápite en donde constan justamente las divergencias o los disensos. En la mesa de control de precios, precisamente en la que yo pude participar, el gran disenso justamente fue uno de los requerimientos que hacían las organizaciones sociales indígenas sobre la expedición de un decreto que prevea precios oficiales para productos industrializados. Esto no fue posible, no se llegó a un acuerdo sobre este tema. Se determinó claramente en el acta la imposibilidad de expedir un decreto que prevea precios fijos a productos industrializados. Básicamente, y esto se explicó por parte de las instituciones de gobierno por el control, del MIPRO por el tema de producción, inclusive de otras carteras de Estado que también tienen que ver en la línea justamente de producción, que una situación de esta lo que ocasionaría es un inmediato desabastecimiento. Casi que sería la receta para el desabastecimiento. No se pudo llegar a un acuerdo en esto. Sí se llegó a acuerdos, por ejemplo, para incrementar el control de precios en productos que sí tienen precios referenciales, en hacer acercamientos con comunidades para poder
para poder asegurar el transporte y el debido acceso al GLP, el incrementar controles que realiza SENAE, el difundir tarifas básicas, tarifas y subsidios en energía eléctrica. Sí pudimos aportar en eso. Asimismo, se creó un compromiso por parte del INEC para poder tasar las referencias y los valores referenciales para el establecimiento de una canasta básica rural. Puntos muy relevantes, siempre en el marco de las competencias de cada una de las instituciones. Y digo esto porque puede haber esa suspicacia de que en las mesas de diálogo se están acordando cosas fuera de... No, en las mesas de diálogo se acuerda y se analiza alternativas para mejorar políticas públicas siempre en el marco de las competencias y atribuciones de cada institución. En las mesas de diálogo no se legisla, en la mesa de diálogo no se acuerda una ley, en las mesas de diálogo no se prevé situaciones diferentes o que atenten a la Constitución. En las mesas de diálogo se llega a acuerdos, a consensos en el marco de las competencias y de políticas públicas previstas y con presupuesto ya destinado. Ese es otro punto importante. Otra pregunta que pues atrapa toda la atención es el tema de la focalización de los subsidios, especialmente lo que es la focalización del subsidio al combustible. ¿Existe ya un acuerdo sobre la metodología o el programa que se pudiera aplicar para lograr ese objetivo, o todavía no existe identificada y acordada una metodología ya técnica o algún tipo de tecnología específica que se vaya a poder implementar para focalizar adecuadamente y que personas que no tienen que aprovecharse de la focalización pues se aprovechen? ¿Cómo está esa mesa que también es una de las mesas que más atención ha tenido? Sí, efectivamente, no solamente una de las mesas que más atención ha tenido, sino recordar que fue la primera mesa en instalarse. La mesa de focalización de subsidios fue la primera mesa con la que se arrancó todo este ejercicio de las mesas de diálogo instaladas con la mediación de la conferencia episcopal. Esta mesa permanece abierta y se definió justamente en el caminar de la mesa que se necesitaban más días. Y yo creo que eso es una buena noticia. No debe asustarnos que la mesa no se haya cerrado. Más bien son noticias óptimas en el sentido de que no se ha abandonado la posibilidad de llegar a puntos coincidentes, a consensos, a poder establecer patrones en conjunto. ¿Cuáles son los puntos más relevantes y cuáles son las principales coincidencias a las que se ha llegado hasta ahora? Entre los puntos que nos mantienen todavía instalados, cuál es el efectivo control que se debe realizar o cuáles son las medidas para evitar que segmentos que no necesitan y que no deben beneficiarse de subsidios lo hagan. 1, medidas para poder implementar protocolos de control que desincentiven el contrabando, por ejemplo. Ese es otro de los grandes puntos que no se ha logrado todavía llegar a protocolos específicos. ¿En qué hemos llegado a acuerdos? ¿Y cuáles son las grandes coincidencias? Y esto lo debe saber la ciudadanía. 1, en que la focalización de subsidios debe beneficiar a los sectores más necesitados del país. Es el principal gran acuerdo. Necesitamos trabajar en un sistema de subsidios que realmente favorezca a los más necesitados. 2, otro de los consensos, pensar siempre que deben promoverse los principios de subsidiariedad y solidaridad. 3, en que debe potenciarse el subsidio para y enmarcarse a sectores rurales. Esas son las grandes coincidencias a las que hemos llegado hasta ahora y en el marco de las cuales se están trabajando ya puntos más específicos. Se ha logrado instalar subcomisiones en las cuales se están justamente determinando o dilucidando algunos puntos más específicos, pero me siento optimista y ojalá que en los próximos días tengamos novedades respecto al cierre de esta mesa. Muy bien, viceministra, muy buenos días. La saluda Alfonso Harp. Bueno, usted nos ha explicado... Alfonso, buen día. Buenos días. El desarrollo en lo micro, que es cada cosa, cada detallito de los puntos más importantes. Yo voy ya a las preguntas macro. Usted es viceministra de Gobernabilidad. La gobernabilidad está siendo sometida a una nueva amenaza, hablemos así. Se ha señalado de que en octubre, o sea, ya este mes, en cualquier momento organizan manifestaciones, reclamos y pudiera repetirse un escenario político parecido al del mes de junio de este año. En razón de esto, y como usted está manejando prácticamente esto de las mesas de diálogo, y se supone que para que hayan esos estallidos es porque fracasaron las mesas de diálogo,
como usted nos está diciendo lo contrario, que todo va muy bien, ¿usted nos podría garantizar de que lo que se está acordando blindaría o bloquearía totalmente la posibilidad de una manifestación o de una serie de movilizaciones como las que ingratamente se dieron en el mes de junio? ¿O todavía hay puntos ahí que pudieran generar como detonante o como excusa aquello que no se acordó para poder organizarlas? Cuéntenos un poquito ya de cara a potenciales situaciones políticas de antigobernabilidad que podrían darse en las próximas semanas. Sí, yo creo que es una gran pregunta. Yo me siento muy optimista porque hasta el momento, hasta este día y todavía con 3 mesas instaladas, transcurriendo este momento y 2 por instalarse, con 87 acuerdos sobre la mesa hasta este momento, creo que son la mayor evidencia de un proceso de diálogo exitoso y de una dinámica instalada por el gobierno nacional en un proceso en un ejercicio democrático promovido por el presidente Lasso de escucha activa hacia las organizaciones sociales e indígenas. La verdad, no encontraría razones en este momento en relación a la agenda que se ha tratado y a las temáticas que hemos abordado en el marco de las 10 ejes planteados luego de la suscripción del Acta por la Paz, jornadas enteras en que el Ejecutivo se ha puesto justamente la camiseta del diálogo y ha atendido con muchísima sensibilidad los planteamientos realizados en el marco de estas jornadas de trabajo. Encuentro difícil pensar que la ciudadanía haya olvidado que existieron más de 1.000 millones de pérdidas durante las jornadas de movilizaciones en junio y todo lo que ocasionó una movilización que finalmente tuvo las consecuencias y tuvo el desenlace que todos conocemos. Yo me siento optimista. La dinámica, he podido participar de manera personalmente, he podido participar en las mesas de diálogo y los procesos de escucha, de razonamiento, de reflexiones que se dan ahí con las 3 organizaciones sociales, con algunas organizaciones invitadas y con las mesas que estamos por instalar, creo que dan buena cuenta de un proceso positivo y un proceso de diálogo positivo. Yo tengo confianza de que el país ha podido adquirir madurez política en la capacidad de poder resolver conflictos en una mesa de trabajo. Se trata, Alfonso, de un proceso inédito para el país, inédito para la región y también con poquísimos precedentes en el mundo entero. Inclusive el proceso de diálogo que se está llevando a cabo en Ecuador ha sido objeto de consulta por parte de otros países que también quieren ellos entablar un proceso de diálogo franco y que también quieren llevar justamente las diferencias, las divergencias, la falta de coincidencias en agendas de trabajo o en la necesidad de potenciar políticas públicas a una mesa de diálogo. Así que me siento optimista. Certezas, yo creo que no podría tener ninguna certeza y sería inclusive arrogante de mi parte hacer una afirmación como esa. Pero el trabajo se está realizando. El gobierno nacional está escuchando a las organizaciones sociales y el gobierno nacional está tomando decisiones y está potenciando políticas públicas no solamente para las 3 organizaciones que están representadas en la mesa. Siempre ha sido nuestra posición muy clara respecto a que cualquier cosa que se decida en el marco de las mesas temáticas que el día de hoy se están desarrollando tienen que beneficiar al colectivo nacional, a los 18 millones de ecuatorianos y no solamente a las 3 organizaciones que están sentadas. Ministra, pero está bien, mire, hoy que yo la estoy escuchando a usted, nos está diciendo que hay 87 acuerdos, que las cosas van bien, que el mundo entero está aplaudiendo desde lo político esto, todo me parece maravilloso, pero ¿por qué no una comunicación agresiva en ese sentido para que el país se entere? El país no está enterado del éxito de estos diálogos, no se comunica, no se informa, entonces con el desconocimiento, con la falta de comunicación política sobre este tema, se abre la puerta a que digan de que no ha habido ningún tipo de arreglo y entonces los activistas de siempre, los desestabilizadores de siempre se ponen en fila para nuevamente provocar caos como hace 3 o 4 meses atrás. Entonces es momento, ministra, de crear también estrategias de comunicación, decirle al país de que se han llegado a arreglos, mostrarle al país esos arreglos para que la gente esté consciente de que cualquier cosa que pase en octubre no fue por haber desoído a las manifestaciones anteriores, sino simplemente por pretensiones políticas de quienes quieran provocarlo. Pero hay que decírselos al país,
no con una entrevista tan agradable como la que tenemos con usted en este momento, no solamente de esa manera, sí también, pues no solamente de esa manera. Hay que usar los medios de comunicación a través de cadenas, de spots, aunque sea de pequeños boletines informativos en los canales de televisión, en las radios, para que la gente se entere de que los diálogos han sido positivos y que los resultados se están dando. De lo contrario, si la ciudadanía desconoce esta situación, cuando nuevamente intenten provocar aquello, la gente hasta justifica, porque dicen se reunieron y no lograron nada, cuando usted nos informa que es todo lo contrario. Yo creo que es una gran observación, Alfonso, y permítame decirle a usted y a todos los amigos que nos escuchan en la cabina y a los radioescuchas, por supuesto, que estoy atendiendo con muchísima sensibilidad lo que me está diciendo. Siempre hay procesos que pueden mejorarse. Estamos haciendo un esfuerzo importante por llegar con esta información a todos los espacios. Es verdad, no necesariamente, y no de esto no debe circunscribirse a dar entrevistas en la mañana. El día de hoy he tenido 3 entrevistas en el cual he difundido justamente toda esta información. Y tiene usted razón en el sentido de que siempre habrán procesos y mecanismos y se podrá potenciar justamente la línea de comunicación, porque la ciudadanía debe saber, merece conocer el gran esfuerzo nacional que está realizando el gobierno por dialogar, por responder hacia una demanda que se dio justamente en el mes de junio respecto a sentarnos en una mesa de manera pacífica, porque el gobierno escucha. Este es un gobierno que ha instalado y que ha implementado el diálogo como política pública y vamos a seguir adelante. La instrucción del presidente de la República es mantener procesos de diálogo no solamente por 90 días, fue el plazo previsto y que el plazo que nos hemos establecido como plazo fatal para este tipo de mesas. No, el diálogo se va a instalar y se va a implementar los 365 días del año. Vamos a iniciar procesos de diálogo también con sector empresarial, que tiene opciones y que pueden potenciar justamente la economía en el país. Vamos a iniciar procesos de diálogo con organizaciones de mujeres y eso se va a instalar esta semana y se va a replicar en las 24 provincias del país para poder llegar a mejorar, no a duplicar funciones del Estado, pero a mejorar las políticas públicas que hoy se encuentran ya en vigencia y que deben analizarse, evaluarse, en algunas probablemente rectificarse, aumentar puntos, mejorar presupuestos para prevenir la violencia en contra de la mujer. Yo creo que son muestras de que el gobierno está escuchando, de que el gobierno cree en el diálogo como una política pública necesaria y saludable para la gobernabilidad. Y tomo nota de lo que usted me está diciendo, Alfonso. No puede ser de otra forma. Tenemos que mejorar canales de comunicación y esa es una realidad. Estamos conversando con la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín. Señora viceministra, entiendo que una de las aspiraciones de las comunidades indígenas es el archivo de más de 550 procesos. ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto? Bueno, quiero comentarles que la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos ya se cerró la semana pasada. Efectivamente hubo planteamientos por parte de las organizaciones sociales respecto a que querían un poco traer sobre la mesa acontecimientos de sede judicial. Nada de esto estuvo ni analizado ni sobre la mesa. Siempre la línea del gobierno y la línea principalmente que ha establecido el presidente de la República, un demócrata convencido, una persona que considera y que cree firmemente en la diferencia, en la independencia de funciones, jamás estuvo sobre la mesa. ¿Qué sí se ha decidido en la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos? Me permito revisar algunos de los acuerdos para la ciudadanía. Instituir una mesa técnica para protocolos de defensa de derechos humanos y naturaleza, identificar personas que necesiten atención inmediata, afectadas en las movilizaciones, asistencia para personas éticas conectadas, socializar información, generar informes de cumplimiento por parte de las recomendaciones que han realizado Defensoría del Pueblo y también organismos internacionales, integrar justamente, y también otro de los ejes fue el tema de la población de personas privadas de la libertad, respecto a integrar participación de organizaciones para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Y es en ese marco en el que podemos identificar algunas de las coincidencias y acuerdos logrados en la Mesa de Seguridad y Justicia. Jamás en otra índole, jamás. No podríamos nunca nosotros ni siquiera discutir
asuntos que no son inherentes justamente a la función ejecutiva. Todo lo que se ha decidido, no solamente en esta mesa, sino en la mesa de banca pública, control de precios, fomento productivo, energía, seguridad y justicia, instaladas en este momento, salud, derechos colectivos, focalización de subsidios, todo lo que se ha decidido y que se trata actualmente en las mesas instaladas siempre será en el marco de las competencias y de las atribuciones que nos faculta la ley, nunca en otro orden. Tengo una última inquietud, doña Ana. ¿Qué acuerdos se han logrado en las áreas de minería y petróleo? ¿Qué concesiones se han hecho? Bueno, este es un tema bastante interesante porque es un tema que va transversal, por un lado el tema de focalización de subsidios, pero por otro se ha tratado esta temática en la mesa 5, que es la de energía y recursos naturales no renovables. En este tema, los puntos que se trataron fue, por ejemplo, el esquema de títulos mineros, licencias ambientales, revisión de propuestas para la consulta ambiental, solicitar reformas a leyes, por ejemplo, a leyes de consulta previa e informada, a ley de hidrocarburos, a ley de planificación integral de la CTA, pero siempre estableciendo que lo que nosotros podemos realizar en el marco de la función ejecutiva tal vez sea proponer iniciativas de ley, pero también tenemos que estar conscientes que la otra sede, la sede parlamentaria, dependerá de los 137 legisladores, y el trámite de los proyectos de ley, por supuesto, tendrá que seguir un curso de un proceso legislativo. Entonces hemos sido muy francos, todo esto consta en el marco de las actas, de los acuerdos logrados, también de las divergencias, porque debo resaltar que en la única mesa en la que se ha logrado un acuerdo total es en la mesa de banca pública y privada. En el resto de mesas cerradas se trata de acuerdos parciales, y si ustedes revisan las actas, consta un acápite con acuerdos y también otro acápite con disensos o divergencias. Entonces siempre los acuerdos muy bien fundamentados, con todo el procedimiento sin ocultar, que por ejemplo un proyecto de reforma, una ley tendrá que tener un tratamiento legislativo y dependeremos sí de 137 voluntades en el marco de la Asamblea Nacional. Bueno, agradecemos la presencia de estos micrófonos de Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad aquí en Radio Centro. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias a ustedes, un saludo a la gente en cabina y a todos los radioescuchas. Siempre un placer poder compartir en esta mañana.